pasamos a traer un pollo allá con los primos. Y ahí llevamos. Y eso no es evangelismo. El evangelismo de la Biblia tenemos que confiar en la palabra tal como es. Amén. Amén. Y a veces nos estamos descuidando como iglesia. Y decimos, no, fíjese que no me gusta esto, fíjese que no me gusta esto. Ah, pero ya somos la iglesia. Y Jesús dijo, de todo lo que les puedan comer. Y cuando regresaron, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué les hizo falta? Amén. ¿Qué dijeron los discípulos? Nada. No les faltó agua, ni pan, ni nada, todo estaba completo. Y la iglesia, ahora, ¿cómo estamos caminando? Estamos hablando de evangelismo, ¿verdad? Cuando ya nos toca eso, nos damos cuenta. ¿Y sabe qué decimos todos? No, pues no me gusta. Pero si Jesús, el mismo que le habló a aquellos 10, nos habla a todos nosotros ahora. Él mismo nos habla a todos. ¿Dónde estamos? ¿Me estoy explicando? Esas son las cosas que la iglesia tiene que hacer. Decimos, no, es que fíjese que yo así, a mí nadie me puede cambiar. No, aquel que lo hizo y me hizo, él nos puede cambiar a todos. Pero tenemos que dar, ¿qué? Espacio para hacer cambios. A los que vinieron ahorita, les explico, quería hacer un repaso de lo que estamos aprendiendo. Nos falta un poquito para terminar este manual. Y quería ver qué es lo que hemos aprendido. No sé que algunos de ustedes apuntan. Qué bueno por eso. Ojalá no haya dejado cuaderno en la casa hoy. Hoy sí. Hoy sí. Pero Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos también. Nos habló también de decretos. Eso. Decretos, estatutos. Hechos 2. Mateo 18, 19 y 20. Y Josué 1:5 en esa misma lección. Empezamos con Mateo 28 y Hechos 18, 10. Ok, sin ver Biblia, sin ver cuaderno. ¿Cuál es el primer mandato de Mateo 28 y 19? Vaya. No, pero así como lo enseñamos, la Biblia dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿no? Pero después aquí hablamos de 3 cosas. ¿Cuál es lo primero? Presencia. Poder, presencia y programa. No, pero le dije primero uno, ¿cuál es ese? Poder. Claro que con el poder. Porque Jesús le dijo a los discípulos, vayan. Prediquen el evangelio, echen fuera demonios, limpian leprosos y sanen enfermos. ¿Qué les dio? Poder. Amén. El segundo poder. El programa. ¿Cuál es el programa? Es ser bautizados para ser nuevas criaturas. Estamos. Y esto es algo que, gracias a los hermanos, de ahí empezamos. Pero ¿cuánto se está poniendo en práctica? El programa nos lleva a Romanos 6, 3, 4, donde dice el Señor que después del bautismo somos nuevas criaturas. Y la pregunta es, ¿por qué todos hemos sido bautizados? ¿Sí o no? Todos. Yo sé que hemos cambiado, todos hemos cambiado. Muchas cosas. Pero ¿cuánto nos falta por cambiar? Y la pregunta es, ¿y la nueva criatura qué hace? Solo imagínense un niño recién nacido. ¿Qué piensa? Lo deja a la mamá y está llorando. Se le acerca a alguien que no conoce y se pone a llorar, ¿sí o no?
porque no puede apegarse a otra persona porque es un niño, es recién nacido, sabe y presiente que tiene que estar solamente con su mamá. Él presiente que tiene que estar con ella solamente, que es su protección más grande. Y nosotros, dice la Biblia, que de modo que somos nuevas criaturas, que después del bautismo, nuevas criaturas. ¿Cuánto vamos a agarrar? Cuando llegaron a Mateo 28, 19, ¿verdad? Y son las cosas que tenemos que ver nosotros. Yo no sé, pero dentro de todos los que estamos acá, ¿cuántas veces hemos estado en lugares donde algunas veces hemos sido reprendidos, en otras no? Y cuando fuimos reprendidos, estábamos conectados. Y cuando las hicimos sin reprensión, estábamos desconectados. Aló, sí, hermanos. Pero que Dios nos... Y la otra era con mi presencia. Él dijo, y yo estoy, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos promesas grandes de Dios, pero veo que hoy el cuaderno se quedó. Pero vamos a seguir con la enseñanza. Quería hacer pero sí, de todo corazón, hermanos. Yo espero que nosotros esto nos ayude y que nos propongamos aprender conforme al plan y al propósito de Dios. Vaya a Éxodo capítulo 1, verso 10 al 12. Éxodo 1, 10. Amén. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viviendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hasta ahí, gloria a Dios. Siéntese. Mire, Dios dice, ahora pues seamos sabios. Amén. Ahora, esto era para Israel. Y dice, ahora pues seamos sabios. El sabio no camina por caminar. Si va a emprender un camino que no conoce, primero pregunta. Amén. Primero pregunta y dice, ¿qué distancia tiene este camino? ¿Hay peligro o no lo hay? No camina por caminar. Y acá ellos dijeron, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se nos multiplique y acontezca que
que viniendo guerra, Él también se une a nuestros enemigos. Hablaba acerca, ¿cuántas veces usted ha leído aquello de que cuando estaba en guerra y Moisés le levantaban las manos, el pueblo prevalecía, y cuando bajaba a hermano Moisés, el enemigo pues iba más? Encima de Israel. Y por eso ellos estaban, y mire el verso 12, el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más, cuanto la presencia de Dios está en la iglesia o en el pueblo, obvio que no hay nadie. Faraón nunca pudo detener la bendición del pueblo de Israel, porque Dios estaba con ellos, porque Dios estaba ahí con ellos. Hoy, ¿cuántos de nosotros decimos, ¿y cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con lo otro? ¿Por qué no decimos, Señor, si tú fuiste ese Dios que anduviste con Israel, no importando cuánto ellos te fallaron y te desobedecieron, y los sacaste avantes, ¿por qué no con nosotros? Dios anhela que nosotros tengamos esa confianza, todos, como iglesia. Dice que entre más oprimía Faraón a los israelitas, ellos más se multiplicaban. Cuando Dios está en el asunto, no hay quien pueda detener. No hay quien. Dios es Dios. Nosotros como iglesia tenemos que saber que a Dios tenemos que encomendar todas nuestras causas, todas. Y como dije al principio, que quería hacer el examen, que si nosotros desabramos la palabra, vamos a confiar aún, hermanos, cuando haya tribulación. Amén. Cuando haya tribulación, venga lo que venga, nosotros decimos, Señor, contigo somos más que vencedores. Yo voy a ganar esta batalla porque tú estás conmigo. No importa lo que venga, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema. Faraón es similar al enemigo, o a Satanás en otras palabras. Y cuando Satanás quiere oprimir o quiere descartar a alguien, y si nosotros confiamos en Dios, siempre vamos a triunfar. Porque Faraón también trataba de oprimir a Israel, pero la Biblia dice que ellos, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y no crea que solo el número. Israel vivía súper cómodo en Egipto. Cuando salieron, no salieron de manos cruzadas. ¿Me estoy explicando? Ellos salieron bendecidos. Porque aquí la clave es que Dios esté con nosotros. Si nosotros en este tiempo tenemos que saber que Dios es el Señor. Y por eso empecé diciendo, si nosotros atesoramos una palabra de Dios, esa palabra nos va a guiar y nos va a reprender cuando queramos hacer las cosas que no están de acuerdo al plan del Señor. Pero si nosotros no atesoramos, ni de las promesas nos acordamos. ¿Aló? Ni de las promesas nos acordamos. Y decimos, ¿cómo le hacemos en esto? ¿Cómo le hacemos en lo otro? Y se nos olvidan las promesas. Pero si nosotros atesoramos la palabra, no solo nos vamos a acordar de las promesas, sino de las cosas que no tenemos que hacer, no las vamos a hacer, porque vamos a ser reprendidos por parte del Señor. Yo anhelo con todo mi corazón que la iglesia empecemos a caminar, pero que podamos distinguir las cosas que este planeta nos ofrece y cuáles son las que Cristo también nos ofrece. Y que hagamos solo las del Señor. Y que no nos contaminemos con las cosas que nos ofrece este planeta, este mundo, en otras palabras. Dejamos a marcar diferencia. Les cuento que el sábado
que a las 5, yo lo digo esto para que, a las 5:30 tal vez, vino un don ahí, estaba ahí viendo en la local, y yo salí, estaba hablando por teléfono, estaba en el otro local abajo, y él se acercó y me dice: tú eres el líder de acá. Y yo estaba hablándole agua. Me esperara porque estaba hablando por teléfono. Y me dice: tú eres el líder de acá. 2 veces. Y le hago otra vez lo mismo, ¿verdad? Que me esperara. Y me dice: yo te tengo que esperar. Vengo a destruirte. Y yo dije: pues viene borracho. ¿Cuándo? Vengo a destruirte. Y yo seguía hablando, ¿verdad? Y me dice: no trates de ignorarme. Yo sé que tú eres el líder de acá. Y le digo: sí, yo soy el líder. Te voy a decir otra vez. Entonces le pedí a la persona con que estaba hablando, le dije todo que me esperara. Y le digo: ¿qué haces? Y me dice: no cambies la plática. No cambies la plática. Y me dice: yo sé que tú eres el líder. Y agarra, se mete la mano y saca una cadena así con una cruz grande. Y se me acercó bastante. Yo tenía al hermano con que estaba hablando en línea. Y me dice: ¿te da miedo esto? Una cruzona pero grande, y medio una crucita pequeña, pero con la cruz para abajo. La chiquita que estaba en la grande era para abajo. Y yo pues le dije todo: no, pues no me da miedo, me da lástima, porque pensó que yo me da la cruz, me iba a espantar, ¿no? Y le dije: no, me da lástima. No, pues no le gustó. Y obviamente puso un carácter bien difícil, y me dice: aquí no vas a prevalecer más. Y yo como que sentí que las cosas no estaban bien, y le dije: no, yo aquí no voy a prevalecer más, porque vienen cosas más grandes todavía, ¿va? Vienen cosas más grandes todavía. Y él me dice: no te soporto más, me dice. Y le dije: pues vente, sencillo, vente. Caminó, dio 3 pasos y regresa y me dice: si no me tienes miedo, dame la mano para despedirme. Y yo le di la mano, pero una persona bien rara que volteaba los ojos de una forma que no se imagina usted. Y le di la mano y le dije: bueno, vete, pues. Y ya le di la mano, pues agarró y se fue. Pero así de la nada. Y yo siempre soy de los que digo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién en contra de nosotros? Y de último me di cuenta que no estaba tomado. Cuando presentí como que era un satanista que vino a querer estorbar, porque no estaba borracho. Pero el caso es de que lo despedí, ¿verdad? Le di la mano y le dije: porque siempre tengo eso, que si Dios está con nosotros, pues Dios es Dios. Y las promesas de Dios son siempre para nosotros. Amén. Pero tenemos que atesorar la palabra en nuestro corazón. Te contaba que hoy era uno Jesús en el trabajo. Y de una forma que si uno no está paradito, pues es para espantarse, ¿verdad? Pero Dios siempre pelea nuestras batallas, y con Él somos más que vencedores. Yo siempre les digo, quiero que agarremos esta palabra, que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Cuando a usted le digan: no vas a prosperar, diga: aquel que me lo va a dar se llama Jehová de los ejércitos. No vas a salir de esto, diga: aquel que me llamó a libertad me llamó. Cuando le digan: tú no vas a poder más con esto, usted diga:
Yo con Cristo lo puedo todo. Amén. Empecemos, agarremos la palabra de Dios. Agarremos las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Y nosotros como iglesia, perdón que les diga esto, pero no estamos agarrando nada. Caminamos, queremos salir por nuestra propia fuerza, queremos nosotros hacerlo todo porque nosotros podemos, tenemos capacidad. No, hermanos, en el reino de los cielos no cuenta su capacidad, no cuenta su inteligencia, no cuenta cuánto usted sabe. En el reino de los cielos cuenta Jesús en nosotros. Si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Y tenemos que aprender ahí. ¿Cuántas promesas tenemos? Faraón, ¿cuánto tiempo oprimió a Israel? ¿Y sabe quién se multiplicaba más? Israel, en tierra ajena. A Israel, a Egipto llegaron como 75 personas, si no estoy mal. 76 personas. ¿Y cuántos salieron? Qué lindo, ¿verdad? Confiar en Dios. Nosotros necesitamos, iglesia, atesorar la palabra del Señor. Vaya al Evangelio de San Juan 15:16. Él lo tiene. Amén. La palabra de Dios la leemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Si Él nos escogió, ¿qué tenemos que llevar nosotros? Frutos. ¿Qué tenemos que llevar nosotros? ¿Cuáles son los frutos que tenemos que llevar? Amor, Paz. paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias, Señor. ¿Ya ve que sí se puede? Los frutos del Espíritu. Para que lleves fruto, pero el fruto que Dios quiere que usted y yo mostremos, eso no es más que amor, templanza, benignidad, bondad, paz, mansedumbre. Qué lindo. Dice acá lo que está escrito. Dice, a pesar de la situación de la esclavitud que estaban viviendo, se aumentaban ellos día con día el crecimiento y se fortalecían mucho más. Entre más Faraón los despreciaba, ellos cada día eran mejores. Qué lindo. ¿Por qué no iba el fruto? Que ellos, en el momento más difícil, ellos sonreían. En el momento cuando este hombre pues trataba de oprimirlos, ellos reían. Ellos no se ponían a tú por tú. Ellos no decían, nos regresamos. Ellos decían, está bueno. Sí. Aún la opresión no les hizo desviarse del propósito de Dios, porque dice el versículo 12 que entre más, que ya leímos, ¿verdad? Pero cuando más Faraón tramó un plan para que no se multiplicaran, ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multipliquen los dolores que él piensa causar. Entonces, eran sabios, ¿verdad? Ellos sabían por dónde caminar. Ellos sabían por dónde caminar. Por eso Juan dice, es que no me eligieron ustedes a mí, sino yo los he elegido a ustedes.
En otras palabras, confiemos en Él. Amén. Confiemos. Si Él nos eligió a nosotros, agarremos las promesas, atesoremos la palabra. Amén. Imagínense si nosotros no atesoramos la palabra. Y como dije al principio, usted y yo tenemos que tener un conformismo que porque ya somos hijos e hijas de Dios, Dios nos tiene que meter al cielo. No, Señor, no es así. No es así. Nosotros tenemos que, y no tenemos que esperar hasta el último día. ¿Qué dicen los religiosos? Hasta el último día se va a ver. No, Señor. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos discípulos del Señor. Amén. Tenemos que agarrar la palabra, tenemos que ser transformados y renovados acá. Si nosotros acá todavía creemos que hay cosas que tenemos que arreglarlas, pidámosle a Dios sabiduría y las arreglemos, porque no va a ser ahí arriba. Amén. Por esto Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates acá será desatado también en el cielo. O sea que empieza de acá. La iglesia no tiene que conformarse, hermanos, aunque a usted le digan allá, es que te falta fe para ir al cielo. Es que aquí no se va por fe. Aquí la fe tiene que ir acompañada de las obras para entrar. ¿Aló? Amén. Todos podemos tener fe que vamos a entrar al cielo. Pero si no hacemos nada, ¿qué? De vale. ¿La estoy explicando? Sí, hay gente que tiene fe. Otros tienen obras, pero no pueden unir las dos. Problema serio, ¿verdad? ¿Me explico? Problema serio. Unos hacen obras, otros tienen fe, pero cuando quieren unir las dos no pueden todavía. Y nosotros necesitamos mostrar nuestra fe con nuestras obras, haciendo, mostrando quién es Dios. Pero si nosotros decimos, es que hasta el último día, ¿no? ¿Cuánto pueblo de Dios está esperanzado que en el último día se va a ver? Hermanos lindos, yo creo que he predicado algunas veces de eso. Sí, he predicado. Y he dicho, en el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay de todo. Allá no necesitan sol. Allá el Señor ilumina a esos ángeles. Y lo hemos enseñado, lo hemos predicado algunas veces. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta cómo estamos acá en la tierra. Todos. Quitémonos ese conformismo. Si nosotros todavía no hay paz, todavía hay cosas que nos estorban, no, hermano, nos falta que arreglarnos. Y no estoy hablando con uno, estoy hablando con todos y conmigo mismo también. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No tenemos que acomodarnos. Es que Dios tiene que. Otros dicen, es que por falta de fe lo dicen. No, Señor. Es que aquí no es falta de fe. Nosotros tenemos que tener una conducta distinta, diferente a lo que antes fuimos, e incluso diferente a lo que otros eran. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser genuinos, y no es de otra forma. ¿Explico? Preguntas. Y que no es así. El conformismo está estorbando mucho a la iglesia. El conformismo. Hermano, es que fíjese que no. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro temperamento? ¿Cómo está ese amor que hay en nosotros? ¿Cuántas cosas muestra el fruto del Espíritu? Yo dije frutos de cada uno, pero ya cuando vamos al Espíritu es el fruto, ya no son frutos, es el fruto del Espíritu. Amén. Y lo primero que hay, amor. ¿Cuánto nos amamos? Amén. ¿Cuánto nos amamos? Amén. Claro, tenemos que amar, es un mandato de Dios. Tenemos que amarnos. Es un mandato del Señor. Todos.
tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto. Y veis fruto. La iglesia en el libro de los Hechos entendió eso y por eso aplicó este propósito para que fuera parte de su plan de trabajo, de tal manera que se multiplicaban en convertidos y discípulos, sus dones y ministerios, y luego en la iglesia todos querían unirse a ellos. Hablando de los apóstoles, todos querían unirse a ellos. El primer discurso de Pedro, ¿cuántos fueron? Como 3,000. Y nosotros ahora nos quedamos sin garganta y no se convierte ni uno. ¿Me estoy explicando? Si nos quedamos sin garganta y ni uno se convierte. Porque de repente dicen los que están, qué bonito cuando está allá arriba, ojalá y nunca se bajara de ahí. Y cuando ven aquí abajo dicen, no, ojalá y nunca subiera al púlpito. ¿Qué puede pasar, hermanos? Es que una cosa es lo que decimos, otra cosa es como actuamos. 3,000 en el primer discurso de Pedro. Tenían una forma los discípulos de comportarse, de caminar, testimonio maravilloso, que todos querían estar donde ellos estaban. Aló. Nosotros también podemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Que también allá afuera digan, yo quiero estar en la iglesia donde estás vos, o sea de México donde estás tú, ¿verdad? O sea de Guatemala donde estás tú, que nosotros hablamos de vos. Pero igual, lo importante es que vengan, ¿vale? Pero tenemos que agarrar nosotros el mensaje del Señor. De tal manera que se multiplicaba en gran número la iglesia. Misión Cristiana del Calvario cree que Dios ha levantado a cada iglesia para cumplir ese propósito de multiplicación en todas las áreas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 41, ¿qué dirá ahí? ¿Quién lo tiene? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que los que lo recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. Miren cómo perseveran ellos en unidad, en la doctrina de los apóstoles. Lo acaba de decir. En la doctrina de los apóstoles querían perseverar. Vaya ahí mismo a Hechos 4:4. Hechos 4:4. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús ese mismo día. El grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Aumenta 2,000 más. Qué lindo, ¿verdad? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Qué precioso.
precioso, ¿verdad? Así que nosotros podemos también en el nombre de Jesús. Sé que podemos en el nombre de Jesús. Porque a eso nos ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Y ellos compartían. Y por cierto, hermanos, hablando de convivir, ya viene el verano. Recuerde que Dios nos permitió hacerlo aquí 2 veces. Pero vamos a seguir conviviendo, vamos a apartar los fines de semana, a hacer un culto de repente allá en los lagos. Bueno, ahí vamos a poner al consejo que hoy se pongan a buscar el lugar, ¿verdad? Y vamos a seguir compartiendo, porque si solo predicamos y no se lleva a cabo, no estamos en eso. Tuvimos la bendición de hacerlo 2 veces y vamos a seguirlo haciendo porque tenemos que convivir, compartir, comer juntos, orar juntos, que eso es lo que la Biblia nos pide a todos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios, sí, porque eso nos llama al Señor. Eso nos llama. La verdad, a mí me gustó las últimas veces. Cuando fuimos por allá en el, ¿cómo se llama allá, hermanos? Dice el nombre. Ven, ¿acaso usted sabe cómo se llama? Y eso es algo que tenemos que ver. O sea, de 3,000 pasó a 5,000. Gloria a Dios. La segunda multiplicación de los discípulos siempre se daba en Hechos de los Apóstoles. Vaya a Hechos capítulo 6, verso 1. Sí. Cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Gracias, hermano. Cuando ya empezaron ellos a ver que los discípulos pues ganaban y ganaban, se aproximaron a otros y dijeron: no, eso los vamos a parar de alguna manera. Vamos a hacerles de que ellos están dedicados a repartirles y descuidan las viudas. Tremendo, ¿verdad? Y ellos no lo hacían con el plan de querer ayudar, sino de ver cómo paraban el ministerio de los discípulos. Leen hasta el 7, hermano. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. 6. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. 7. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Amén. Hasta ahí que, mire pues,
hasta sacerdotes creían, porque era una multiplicación que no paraba. Día con día, hasta sacerdotes creían en el mensaje de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Reconocer que ese mismo Cristo que los llamó a ellos, nos llamó a nosotros. No ha cambiado. Y si bien es cierto, nos faltan algunas cositas por hacer. Por eso nos falta unirnos más. Ejemplo, los días de oración, que todos vengamos a orar, a unirnos en oración, a clamar. Si clamamos por alguna necesidad, todos estamos unidos, lo vamos a lograr, porque Dios se complace de la unidad. Pero si nosotros clamamos por lo que sea, y los otros juzgando yo pues no tenía problemas, el hermano estaba pidiendo por esto, la hermana, el Espíritu estaba pidiendo por eso. No, hombre, así no funciona. Tenemos que unirnos en oración. Señor, hecho está en tu nombre. Señor, respóndele a mis hermanos esas peticiones. Sabemos que tú lo puedes hacer. En vez de estar viendo que va a pedir. Mira, aquí está su problema. Con su esposo está peleando. No, hombre, así no funciona. Unidos en oración está en el mismo sentido. Amén. Unidos en oración está en el mismo sentido. No cada quien por su lado. Unidos en oración es tener que todos agrademos a Dios. Yo espero en el Señor que Dios nos permita eso, hermanos, que todos alcancemos ese nivel, ese propósito de Dios en nuestras vidas. Todos, que tengamos comunión unos con otros, que en verdad saludemos a nuestros hermanos con nuestro corazón, no solo con nuestros labios, que nos llevemos como ellos. Como decía el domingo, y que a veces decimos, no ama,